Esa fue la primera Copa Mundial. Sí, la primera Copa Mundial de la historia fue en Uruguay. En el torneo participaron 13 selecciones nacionales, 12 invitadas más el organizador, divididas en 4 grupos. 3 grupos de 3 equipos y un grupo de 4 equipos. O sea, sí, porque no. ¿Cuáles fueron los grupos? ¿Cuáles fueron los grupos? 3 es un Cuéntame. número impar, ¿verdad? Ajá. Entonces no puede haber, o sea, no se puede dividir. Entonces, o sea, hicieron un grupo de 4 equipos y Ajá. 3 grupos de 3 equipos. Ok, y dime de una vez, Mateo, ¿cuáles fueron los países que fueron? ¿Cuáles fueron los países que fueron a esa copa? Aquí se muestra Ajá. Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil. Es el grupo B es Chile, Estados Unidos. Ah, no, olvídate, esto no es el grupo. Chile, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú, Rumania, Uruguay y Yugoslavia. Esos fueron los equipos participantes. Ajá. Wow, fíjate, yo no sabía que Estados Unidos o sea, ya desde 1930 comenzó a participar. No sabía. O sea, eso es lo bueno. O sea, Estados Unidos, la mayoría no cuentan los primeros 3 mundiales, pero todos dicen que Estados Unidos su primer mundial fue en el 50. Yo me fijo en todos los mundiales del mundo y además estos no son los grupos exactos. Yo hace unos días investigué, pero no, aquí están los grupos. El grupo 1 está conformado por Argentina, Chile, Francia y México. El grupo 2 está conformado por Bolivia, Brasil y Yugoslavia. El grupo 3 está conformado por Perú, Rumania y Uruguay. Y el grupo 4 está con Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. O sea, Estados Unidos está desde 1930 porque solamente era invitado, no había eliminación previa, o sea, no había eliminatorias como hoy en día. Ok, cuéntame. Y del grupo 1, ¿cuál fue el mejor? Eso lo vamos a ver más profundo. Entonces aquí, y aquí están las sedes en el Estadio Centenario, que caben 90,000 personas, bastante. Eso fue en Montevideo. En Montevideo, los 3 fueron en Montevideo. El Estadio Parque Central, 20,000 personas, y el Estadio Pocitos, que tiene 10,000 personas. Okay. El 10,000 personas yo creo que es lo menos que puede haber un estadio. Y aquí está el mapa. Ok. La fase de grupos, vamos a ver. Mira, Mateo, me gustaría más bien que hicieras un resumen y me dijeras del grupo 1, ¿cuál fue el mejor país? Cuéntame. Aquí hay un resumen del torneo, aquí dice. Aquí tú puedes ver el resumen del torneo. Ok, pero ¿cuál fue, de lo que tú leíste, qué fue lo que tú pudiste decirme? O sea, ¿qué fue lo que tú viste? Del grupo 1, ¿cuál fue el que tuvo más puntos? ¿Cuál fue el mejor? Fue Argentina en ese momento, era muy bueno, pero el mejor equipo que fue malo fue Chile. O sea, en realidad porque fueron eliminados como segundo lugar, por eso a eso yo le digo mejor de los peores. Entonces, y el primer gol lo hizo Lucien Laurent de Francia. Wow. Y en ese día le ganaron 4-1 a México. Ok. Después Argentina le ganó a Francia 1-0. Chile le ganó 3-0 a México. Chile le ganó 1-0 a Francia. Argentina le ganó 6-3 a México. Y este partido en particular es el que iba a decidir todo. En donde hubo, ¿quién? En ese tiempo, si uno gana, eran 2 puntos. Y una empatada era 1 punto. O sea, se quedan las empatadas con 1 punto hoy en día, pero hoy en día, si ganas, son 3 puntos. Antes eran 2 puntos. Nada más. Okay. Entonces, Francia solamente consiguió 2 puntos acá, porque perdió contra Argentina y contra Chile. Argentina había conseguido 4 puntos. Y Chile también con 4 puntos. Entonces, el que gane este partido pasa de grupo. Porque antes solamente el primer. Ok, antes era solo uno. Ajá. Ok, del grupo 2, cuéntame. ¿Quién? Y ganó Argentina 3-1. Ok, ahora del grupo 2, ¿quién fue el que ganó? Yugoslavia.
porque le ganó 2-1 a Brasil y 4-0 a Bolivia. Wow. Y Brasil le ganó 4-0 a Bolivia. Ok. Vamos a ver los chats que nos están mandando ahorita. Hola, Daniel. Estoy bien, Daniel, gracias. Daniel, hola. Hola, Gaudí. Hola, Diego, ¿cómo estás? Ok, entonces, tenemos clasificados ya a Argentina y a Yugoslavia. Yugoslavia. Y en el tercer grupo, cuéntame cuál fue El ganador el del ganador. grupo. Ajá. Uruguay, que le ganó Ok. 1-0 a Perú y 4-0 a Rumania. Y en el primer partido todos pensábamos que Rumania iba a clasificar. En ese tiempo creo que fue así. Ok. Y porque le ganó 3-1 a Perú. Ok. En el grupo 4, mira. Sin embargo, fue Uruguay. Uruguay. Y en el grupo 4, en donde está Estados Unidos, Paraguay y Bélgica, quedó Estados Unidos de primero, o sea, le ganó a Bélgica y a Paraguay, ambos el mismo resultado que fue 3-0, y Paraguay le ganó a Bélgica 1-0. Entonces, cuéntame, y hoy en día Bélgica le ganó a Estados Unidos. Sí. Ah. Gracias por el dato, mami. Ah. Y ahora semifinales, Argentina le ganó 6-1 a Estados Unidos, fue una goleada. Y también Uruguay contra Yugoslavia, Uruguay le ganó 6-1. O sea, dos del mismo resultado. O sea, por goleada. Fueron a la final Uruguay con Argentina. Ajá. Ok. Aquí, ¿quién fue el ganador? Está. Y primero hizo gol Uruguay con gol de Pablo Dorado, 1-0. Ajá. Después Carlos Peusele hizo el 1-1. Okay. Guillermo Stabile terminó el segundo tiempo 2-1 con gol en el minuto 37. En el segundo tiempo, los uruguayos hicieron 3 goles con José Pedrocea, Victoriano Santos Iriarte y Héctor Castro. Y ganaron 4-2. ¿Qué piensan sobre eso? Wow, impresionante. Diego dice, ¿tú quién quieres que gane el mundial? De verdad, no es Argentina. Eso es lo que te digo. Para mí va a ganar Francia el mundial, Diego. En este año, Este año tú consideras que va. Mira, para mí va a ser Noruega. Noruega. Mira. Noruega tiene muchísimos años sin ganar, ¿verdad? O sin ir a un mundial. Sin ir a un mundial desde, no me recuerdo qué año, creo que en 1998. Wow. Nos vamos a seguir. Continuemos con 1930, entonces, en donde el campeón fue Uruguay y ganó la Copa Jules Rimet. Ok. Y nos vamos a la siguiente Copa en 1934, donde se celebró en Italia. Mira, la Copa Mundial de la FIFA 1934 fue la segunda edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA. Muy bien. Donde tuvo lugar en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de junio de 1934, después del éxito de la edición de 1930 celebrada en Uruguay. Esta fue la primera vez que el campeonato se celebraba en un país de Europa. Y hay algo que no dice ahí. Ok. Que este fue el primer mundial donde antes hubo una eliminatoria. Ah, ok. Y no había fase de grupos, no había nada. Solamente era de una vez octavos de final. Ok. ¿Cuántos grupos participaron en la eliminación como tal? O sea, ¿tienes idea de cuántos grupos participaron en esa eliminación para después estar allí? Es que en este tiempo no, en este mundial no hubo grupos, solamente hubo octavos de final de una vez. O sea, de una vez, con estos equipos que son Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Checoslovaquia, Egipto, esa bandera no me gusta, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Rumania, Suecia y Suiza. Wow, o sea, sí, pasaron de ser, en 1930, ¿cuántos eran los participantes? En 1930 eran como 16. No, ahorita sí son 16, ¿cierto? No, también antes eran 16. Ah, ok. Ahora vamos a ver las sedes para esto. Ajá. ¿Cuáles fueron las ciudades de Italia? Y los estadios. Ajá. Y también la capacidad. En Milán se celebró en el estadio San Siro. En Bolonia se hizo en el estadio Litorale. Bolonia. En Bolonia, sí. Ajá.
Roma se celebró en el Estadio Nazionale PNF. En, en Florencia se celebró en el Estadio Giovanni Berta. En Nápoles se puso en el Estadio Giorgio Ascarelli. En Génova se celebró en el Estadio Luigi Ferraris. En Turín se celebró en el Estadio Benito Mussolini. Mussolini. Me recuerdo que fue el dictador de Italia en ese momento. Ok. Y en Trieste se celebró en el Estadio Vittorio. Ok. Muy bien. Ahora, cuéntame. Ya, vamos a la parte buena. Aquí van los resultados. Ajá. Más que los resultados, me gustaría, Mateo, que comentáramos quiénes fueron los que ganaron. Ahí no hubo grupos. No hubo grupos. Okay. O sea, aquí, como ves, el cuadro de una vez, porque recuerda que en el Mundial pasado solamente hubo cuadros donde decían los grupos. Los grupos, exacto. Y después al final fue Uruguay versus Argentina. Ah, Uruguay. Ok. Y aquí fueron jugando todos entre todos, pues. Todos entre todos. Sí. Ajá. Después, primero, Suecia le ganó 3-2 a Argentina, creo sí. Ok. Alemania le ganó 5-2 a Bélgica. Suiza le ganó 3-2 a Países Bajos. Okay. Checoslovaquia le ganó 2-1 a Rumania. Ok. Hungría le ganó 4-2 a Egipto. Y terminó ganando a Austria 3-2. España le ganó a Brasil 3-1. Y aquí viene la goleada. Okay. Italia le ganó a Estados Unidos 7-1. ¡Wow! Pero ese fue el primer Mundial de Italia, entonces. Sí, ¿verdad? Sí, fue porque no había participado antes. Y, porque fue en Europa. En Europa. Exacto, entonces por eso. Italia clasificó de una vez porque. Ajá, y entonces por eso tenemos a Italia y tenemos a España, que no lo habíamos visto anteriormente. Y los cuartos de final, Alemania le ganó a Suecia 2-1. Ok. O sea, todavía en el tiempo, en los primeros mundiales, Alemania era buenísimo. Sigue siendo muy bueno, pero. O sea, por eso. Ajá. O sea, aunque no tienen tan buen equipo ahorita como antes. Ajá. O sea, son muy buen equipo todavía, pero, o sea, todavía le tienen que mejorar esos jugadores que están jugando ahorita. Ok. En tema de internacionales. Pero hubo un tiempo donde Alemania fue el mejor equipo de la historia. El mejor equipo de la historia. Y después. Ajá. En las semifinales, cuéntame quiénes fueron para las semifinales. Fueron Checoslovaquia, Alemania, Italia y Austria. Wow. En Roma jugaron Checoslovaquia y Alemania. Y ganó Checoslovaquia 3-1. Ok. E Italia le ganó a Austria 1-0. Ok. En el partido por el tercer puesto, Alemania le ganó 3-2 a Austria. Ok. Y en entonces, a la final, ¿quiénes fueron? Italia y Checoslovaquia empataron 1-1 y se fueron a tiempo extra. Donde ganó Italia 2-1. Ok. ¿Y antes cómo eran los tiempos extra? ¿Eran igual que ahorita? No, que son solo 15 y 15, o en su defecto, ¿cuáles eran? ¿Eran media hora y media hora? ¿Cómo era? Eran media hora, solamente como hoy en día. Siguen siendo igual, media hora. Siguen siendo igualitos. Ok. Ya sabemos que entonces el ganador fue Italia. Casualidad, mira, el primero ganó Uruguay siendo la ciudad del anfitrión. E Italia ganó el segundo, que fue el anfitrión de 1934. Ahora vamos para el otro año. Francia, 1938. Wow. Seguimos en Europa todavía. Okay. La Copa Mundial de la FIFA Francia 1938 fue la tercera edición del Campeonato Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA. Se celebró en Francia entre el 4 de junio y el 19 de junio de 1938. Y ahí, cuéntame, ¿cuántas delegaciones fueron? ¿Cuántos países participaron? Participó Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Hungría, Indias Orientales, Neerlandesas, India, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, Suecia y Suiza. Otra vez son 16 equipos. Siguen siendo 16, pero por ejemplo, en la vez pasada yo no vi a Noruega. Sí, pero hay nuevos equipos como Cuba. Okay. Las Indias Orientales y Neerlandesas. Estaban. Okay. Y Noruega.
Ok, entonces. Ese es bien interesante. ¿Y ahí lo hicieron igual? ¿Como los hicieron todos juntos o los dividieron en grupos? Ahí todavía eso, creo que resultados todavía eran de una vez. Ok, entonces, después de que jugaron todos, cuéntame quiénes fueron los equipos que fueron quedando para los cuartos de final. Clasificó. Para los cuartos. Estamos en los octavos, vamos para los cuartos, que ahí es donde se pone la cosa buena. Italia, ajá, Francia, Brasil, Checoslovaquia, ajá, Hungría, Suiza, Suecia y Cuba. 8 equipos clasifican. Y cuéntame. Y este partido entre Brasil y Checoslovaquia se conoce como la Batalla de Burdeos. ¿Por qué es la Batalla de Burdeos? Háblame sobre la batalla. Chicos, entonces la Batalla de Burdeos se conoce como Batalla de Burdeos. El partido de fútbol entre Brasil y Checoslovaquia realizado el 12 de junio de 1938 en el Parc Les Sur de Burdeos, Francia, como uno de los partidos de cuartos de final de la Copa Mundial de 1938. El partido tuvo una serie de faltas brutales por ambos lados, debido al arbitraje laxo del árbitro húngaro Pál von Hertzka. Okay. Parece que el árbitro no hizo buen trabajo. El árbitro no hizo un buen trabajo y por esa razón es por la gran cantidad de tarjetas y de faltas que hubo que se convirtió en que al final terminaron en golpes o no terminaron en golpes. ¿Cuál fue el final, el desenlace de ese partido? Aquí está el partido donde hubo 3 tarjetas rojas. Okay. Para Machado, y César Procopio de Brasil, ajá, y de Checoslovaquia terminó para Jan Rija. Ok, entonces, ¿pero quién ganó en ese partido? El primer partido, el partido original terminó 1-1. Ajá. Y en ese tiempo ya no había tiempo extra. Si empataban, se iban otro día, otro partido para ver quién era el ganador. Ok, entonces hicieron el otro partido. Y en el partido de desempate ganó 2-1 Brasil. Wow, ok. Entonces, sigamos con los equipos que... Acá. Ajá. Hungría le ganó a Suiza 2-0. Ajá. Y Suecia le ganó a Cuba 8-0. Bueno. Fue una goleada total esa cosa. Ok, mira, puedes seguir, mira a ver qué comentarios hay si necesitas, si alguien quiere saber algo. No, nada, novedad. Okay. Nada, novedad. Ok, muy bien. Entonces sigamos. ¿Quiénes fueron a los semifinales? Mamá. Ajá. El tercer lugar lo ganó Brasil 4-2. Ajá. Y la final lo ganó Italia 4-2. Ok. ¿Y ese se hizo en dónde? No fue en Italia, fue en París. En París, ok. En Francia. Muy bien. O sea, en Francia, o sea, lo mismo. Ok. Ahora se suspendieron 2 mundiales. ¿Suspendieron? ¿Ah? Ajá, porque fue ¿cómo fue así? O sea, suspendieron el mundial de 1942. Ajá. Y el de 1946. ¿Sabes por qué? Sí, por la Segunda Guerra Mundial. Ok, muy bien. Entonces. Hay una novedad acá. Mateo, ¿qué pasó, Gaudí? ¿Qué quieres saber? Porque hoy vamos a hablar hasta el Mundial de 1950. ¿Quién fue el goleador? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta. ¿De cuál mundial, Gaudí? ¿De esa, de 1950? ¿O de 1938? Ajá. Bueno, si quieres, vamos a ver lo de 1900. No. ¿Te parece? Vamos, pues. Entonces, bueno, hablemos sobre 1950, esperando que Gaudí nos diga de cuál
El último. Del último, de 1950, muy bien. De 1938. El goleador fue Leônidas da Silva, con 7 goles. Wow. ¿Y de qué es? De Brasil. Ok, muy bien. ¿Quién le siguió? Para ver quién fue el que le siguió. Después le siguió 3 jugadores. Gyula Zengeler, de Hungría, con 5. Okay. Silvio Piola, de Italia, con 5. Piola. Y Giorgia Sarosi, de Hungría, con 5. Después vino Gino Kalowski, de Italia, con 4. Wow. Y Ernest Wilbonski, de Polonia, con 4 igual. Eso es lo que quería saber Gaudí. Ahora vamos a retomar que se suspendieron por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Unas copas de fútbol, unas copas mundiales de fútbol, y por eso se reanudaron en el año de 1950, en donde ¿quién fue el país anfitrión? ¡Brasil! Oh, volvió a América. Volvió a América el mundial. Ok. Ahorita vamos a ver, el goleador fue Ademir, que me aparece acá en el goleador. De una vez. Ademir con 9 goles. Y de Brasil. De Brasil. Ok, entonces cuéntanos, ¿quiénes fueron los países que participaron? Veníamos de una guerra. Vamos a ver ahora cuáles países fueron los que participaron en Bolivia, esto. Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México, Paraguay, Suecia, Suiza, Uruguay y Yugoslavia. 3 equipos. Participaron menos, porque recuerda que venían de una guerra y bueno, por esa quizás la participación fue menor. Ok, ahora bien, ¿cómo fue el formato? ¿El formato fue igual por grupos? Grupos. Mira, yo le voy a contar un formato. Vamos a ver los grupos primero. Ajá. Los grupos que ganó Brasil el grupo 1. Ok. Pero ¿quiénes eran en el primer grupo? ¿Quiénes estaban allí? El Brasil, Yugoslavia, Suiza y México. Muy bien. ¿En donde quedó ganador? Brasil con 5 puntos. Ok. En el segundo grupo, ¿quién está? El grupo 2 terminó de primero España, de segundo Inglaterra, de tercero Chile y de último Estados Unidos. Muy bien, ok. El segundo, el tercero y el cuarto terminaron todos con 2 puntos. Ok. ¿Esos ya no jugaban o sí volvían a jugar? ¿Sí? Ya no jugaban. Ya no jugaban. Solamente pasaba el primero de cada grupo. Ok, entonces los juegos al final fueron de España. De España, Brasil. Y Brasil. Ok. Pero también la fase final era todos los primeros lugares eran un grupo. Eso se lo conoce como fase final. Ok. Muy bien. Y este partido fue histórico, porque Estados Unidos le ganó a Inglaterra 1-0. Ok. Como una de las mayores sorpresas de la historia. Sí. Y se le conoció como el milagro de Belo Horizonte. Ok. Ok. Ahora, en el grupo 3 solamente habían 3 equipos, Suecia, Italia y Paraguay. Y terminó ganando Suecia. Ok. El grupo 4 solamente habían 2. Uruguay y Bolivia. Okay. Entonces el que ganaba ese grupo, el que ganaba el partido entre Uruguay y Bolivia, pasaba. Y Uruguay la ganó a Bolivia 8-0. Ok, entonces indiscutiblemente pasó Uruguay. Ok. La fase final. Ok. El primer partido, aquí lo voy a hacer por partidos porque es una final. Ajá. Brasil le ganó 7-1 a Suecia. Ok. Uruguay empató 2-2 contra España. Entonces, por la primera jornada, okay, Brasil va ganando el grupo. Okay. Y el mundial. Okay. Uruguay le ganó 3-2 a Suecia. Okay. Y Brasil le ganó 6-1 a España. Bueno. Brasil sigue ganando. Suecia le ganó a España 3-1. Pero ahorita Brasil tiene 4 puntos y Uruguay 3. Okay. Entonces, si gana Uruguay, se van a adelantar a 6, a 5, y va a ganar el grupo. Ok, entonces. Aunque empataban, Brasil iba a ganar el mundial.
Ok. Pero Uruguay le ganó a Brasil en Río de Janeiro, en el Estadio Maracaná. En el Maracaná. Y okay. se le conoció como el Maracanazo. ¿Por qué fue el Maracanazo? Explícame del Maracanazo. Porque Uruguay le ganó a Brasil en su propia casa, en el Estadio Maracaná. Ajá. Y hubo disturbios, algo ocurrió en ese partido. No hubo nada de violencia, no hubo nada de eso, solamente ganó Uruguay 2-1 contra el anfitrión. Y estaban muy Y está en tristes los Maracaná. brasileños, pues. Habían 120,000 personas ahí. Wow. O sea, algunos tenían que verlo parados. Ok. Y sin embargo, ¿quién fue el máximo goleador, Mateo? Ademir de Brasil. Y siendo Ademir de Brasil, bueno, ok. Y ganó. Pero el campeón de esa copa de 1950 fue Uruguay. Uruguay. Okay. Pero fíjate que el segundo que hizo más goles fue Oscar Míguez. De Uruguay. Que hizo 5 goles. Y después a Alcides. Después Alcides, Guilla, Chico, Telmo Zarra y Entislao Basora. Zarra y Basora son de España, con 4 goles. Chico es de Brasil con 4 goles. Y Gilla es de Uruguay con 4 goles. Ok. Bueno, entonces yo creo que podemos programar